Bien, queridos hermanos, es una alegría que podamos reunirnos esta mañana en este momento especial que están teniendo como iglesia. Ayer ya disfrutamos de un momento y hoy nuevamente podremos disfrutar, pero de la palabra del Señor y meditar juntos en la que ella nos trae en esta mañana. Les traigo saludos de la iglesia de Viña del Mar, Iglesia Bautista Bendita Gracia. Estamos allá predicando igual la palabra del Señor, así como ustedes lo están haciendo aquí. Así que, hermanos, vamos a meditar hoy en la palabra en 2 de Timoteo, así que ahí pueden abrir sus Biblias. 2 de Timoteo, vamos a leer del versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1 al verso 8. Yo uso la Nueva Biblia de las Américas, por si es que es algo diferente, no lo sé, pero vamos a leer ahí entonces este fragmento del apóstol Pablo. Nos dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Hasta ahí vamos a leer, por supuesto el texto sigue, pero ahí es la palabra de esta mañana. Gregorio Magno, o Gregorio el Grande, fue un famoso cristiano que en los siglos IV, por ahí 5, escribió muchas cosas y fue muy influyente en uno de sus textos que él escribió. Estuvo en un momento en que el occidente estaba pasando por un momento muy difícil donde se estaba derrumbando lo que conocemos como civilización occidental o el imperio romano en ese tiempo, las epidemias, los ataques de las guerras que había un conflicto interno en la iglesia y entonces había muchos problemas el cual él estaba enfrentando y escribió muchos libros para orientar en varios sentidos a la iglesia en ese momento, pero uno de los que permaneció como un texto de referencia muy importante es lo que hoy conocemos como la regla pastoral. En ese libro, la regla pastoral, que fue un libro que influenció mucho en la Edad Media, fue casi el manual para los pastores que fueron formados después en los siglos futuros. Empezaron a usar ese texto como algo básico, algo que daba muchas instrucciones y muchos consejos para los pastores que se iban a venir a futuro. Y entonces ese libro llegó a ser tan influyente que incluso en la época de la Reforma, hay otro libro que como pastores siempre se recuerda o se aconseja usar, que es el libro de Richard Baxter, El pastor reformado. Y en ese mismo libro él cita a Gregorio, siguiendo esta tradición importante de considerar este libro como algo muy importante. ¿Y por qué era un libro tan influyente, tan importante? Era porque ese libro daba consejos muy prácticos, muy sencillos, pero muy directos para aquellos que somos pastores, para aquellos que necesitamos entender qué es el ministerio pastoral y qué cosas son las cosas importantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, un par de frases que le leo, que están en ese libro. Dice: por tanto, que cada uno se conozca diligentemente a sí mismo, de modo que no se atreva a aceptar el ministerio del pastor, si en sí mismo el vicio reina aún vergonzosamente. Otra frase dice: la vida del prelado debe superar a la del pueblo en la medida que la vida de un pastor dista de la grey. Es conveniente, pues, que aquel por el cual el pueblo es llamado grey se esfuerce en considerar atentamente lo obligado que está por la circunstancia de llevar una vida santa. Otra frase: el pastor debe destacar en su acción a fin de que con su vida dé a conocer a los fieles el camino de la vida, y la grey que sigue la voz y las costumbres del pastor camine movido por el ejemplo más que por las palabras. Esos son algunos ejemplos que va dando a través de ese libro para orientar, para guiar a los pastores en cómo ellos deben vivir para la gloria de Dios. Y ahora tenemos en este mismo texto que acabo de leerle, esta carta de Pablo. Pablo está al final de sus días, todos consideran que esto es las últimas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo encarcelado, como dice el capítulo 4, a punto de ser sacrificado. Está listo para terminar su vida, su ministerio, y va a decir la famosa frase: he guardado la fe, ¿cierto? He terminado la carrera, estoy listo para recibir la corona. Y entonces escribe esta carta a Timoteo para darle unas exhortaciones pastorales. Les va a escribir y les va a decir
mira, querido Timoteo, estas son las últimas palabras que te doy, pero son muy importantes para que tú las consideres y las vivas y las apliques. Y eso es lo que veremos entonces en esta mañana, cómo el apóstol Pablo le va a decir al joven pastor Timoteo estas exhortaciones pastorales. Vamos primero a observar los dos primeros versículos, donde el apóstol le va a escribir a Timoteo lo siguiente, verso 1 y verso 2. Esfuérzate en la gracia y prepara hombres fieles. Esfuérzate en la gracia y prepara hombres fieles. Como dijimos, Pablo está aquí, en la cárcel, y le va a querer decir a Timoteo lo siguiente. Y podemos ver, ¿cierto?, en el versículo 1, que le dice, esfuérzate en la gracia. Empieza con ese tono paternal común del apóstol Pablo, hijo mío, hijo mío. Hay un deseo paternal de un padre espiritual que quiere guiar a este Timoteo joven diciéndole, hijo mío. ¿Qué cosa, hijo mío? Le dice que debe fortalecerse en la gracia del Señor. Encontrar fortaleza en la gracia del Señor. Este es un imperativo, o sea, un mandato que le dice, Timoteo, te estoy mandando a que te esfuerces o te fortalezcas en la gracia del Señor. Y esta no es la primera vez, por supuesto, que el apóstol escribe acerca de fortalecerse en la gracia de Dios, sino que las cartas pastorales, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, describe en varias ocasiones la importancia de encontrar fortaleza en la gracia de Dios. Por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Le dice, he encontrado fortaleza en Cristo Jesús. Él, ¿quién? Dios, Cristo, me ha fortalecido a mí y me ha puesto en el ministerio. Y aquí en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 17, dice Pablo lo siguiente: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. O sea, Pablo dice, yo encuentro fortaleza en Cristo Jesús. Yo encuentro fuerza en lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, la fortaleza es, hermanos, en la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solo algo que yo recibo cuando yo creo en el Señor, sino que después, a través de mi vida, lo que hago es seguir fortaleciéndome en la gracia de Dios. Por eso es equivocado pensar que solo el Evangelio es para los no creyentes. El Evangelio es para nosotros. El Evangelio es para aplicarlo a nosotros y más aún para un pastor, hermanos. Un pastor lo que requiere y necesita es fortaleza en la gracia, fortaleza en el Evangelio, es aplicar el Evangelio no una vez, sino que una y otra y otra y otra vez a su vida para encontrar ¿qué? Para encontrar fortaleza en el Señor. Miren lo que decía Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 10, 1 Corintios 15, 10. Él dice esta frase, que es conocida, me imagino, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, él reconoce y dice, ¿saben qué? Todo lo que yo he hecho, y todos conocemos lo que ha hecho el gran apóstol Pablo, fue por la gracia de Dios. Fue por el poder de Dios actuando en un instrumento débil para llevar a cabo su voluntad. Entonces, Pablo mismo reconoce su incapacidad para esto. Y créame, hermanos, todo pastor reconoce su incapacidad, su debilidad. Uno no está aquí parado predicando porque sea el más inteligente o el más fuerte, está aquí porque la gracia de Dios lo impulsa a hacerlo. Porque la gracia del Señor le ha llamado a hacerlo, así como ha llamado a nuestro hermano Hugo. La gracia de Dios. Y ahora, en este ministerio que él va a desarrollar, va a tener que enfrentar muchas dificultades. Va a tener que enfrentar trabajo duro, decepciones, tentaciones, presiones. ¿Y qué va a hacer en ese momento? ¿O qué debe hacer? ¿O qué debemos hacer todos nosotros como creyentes? Lo que debemos hacer es encontrar fortaleza en las abundantes gracias de Dios. Ahí es donde debemos correr y debemos fortalecernos. Miren lo que dice Richard Baxter, un libro que les cité, El Pastor Reformado, dice lo siguiente, hablando de los pastores. Todo nuestro trabajo ha de llevarse a cabo bajo un fuerte sentimiento de insuficiencia propia y de nuestra completa dependencia de Cristo. Hemos de buscar luz, vida y fuerzas de aquel que nos envía a realizar el trabajo. Tengan cuidado
de sí mismo, porque sus deberes requieren una gracia especial. Si usted quiere pelear las batallas del Señor y sobrellevar las cargas del ministerio, entonces ciertamente tendrá que tener mucho cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tentación normal a confiar en nosotros. Tenemos la tentación normal a creer que nosotros somos los fuertes, nosotros somos los capaces. Y los pastores tenemos la misma tentación, hermanos. Creer que nosotros somos los capaces, nosotros somos los geniales. Y no es así. Es la gracia de Dios actuando en nosotros. Y eso es lo primero que Pablo le quiere decir en este ministerio. Es, fortalécete, Timoteo, en la gracia de Dios. Encuentra fuerza y fortaleza en el poder del Señor y no en ti, porque no está en ti el poder, está en Cristo. Y luego en el verso 2 le dice que debe preparar hombres fieles. Le dice, todo lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces también de enseñar a otros. Ahora recordemos que Timoteo conoció al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, donde cierto lo conoce, tenía muy buen testimonio, se une al apóstol Pablo y de ahí comienza a trabajar junto al apóstol Pablo en los siguientes viajes misioneros. Entonces, ¿qué es lo que vio Timoteo? ¿Qué es lo que observó de Pablo? ¿Qué es lo que vivió junto a Pablo? Fue toda su enseñanza. Vio integridad, vio transparencia, vio sacrificio, vio un hombre que realmente quería agradar a Dios. Y entonces este hombre, que era el apóstol Pablo, Timoteo, lo vio, lo observó y experimentó con él exactamente el trabajo en el ministerio. Y por eso le dice, Timoteo, tú me has visto, tú me has observado, tú has visto cómo yo he vivido, has visto cómo yo he predicado. Bueno, eso mismo que yo he hecho contigo, Timoteo, hazlo con otros hombres fieles. Transmite este evangelio a otros hombres fieles. Y esto es lo que Pablo le va a decir constantemente a Timoteo en las cartas pastorales, en este mismo libro, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice algo que repite harto por todas las cartas pastorales. 2 de Timoteo 1, verso 13, dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Este llamado constante de Pablo es, este es el tesoro, retén la sana doctrina, guarda la sana doctrina, ¿para qué? Para que puedas transmitirla bien a otros. Esa es la idea que el apóstol Pablo va a hacer. Entonces quiere que traspase esto a través de hombres fieles, de hombres que estén llamados al ministerio. En los primeros siglos esta frase se interpretó mucho por los padres de la iglesia como la sucesión apostólica, pero en verdad es un poco anacrónico verlo de esa manera, sino que habría mejor que entenderlo, que es simplemente que Pablo le está diciendo, transmite el evangelio a otras personas. Transmite la verdad del evangelio a otras personas. Estas personas deben ser hombres fieles. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Funciona en que todo pastor debe aspirar a querer formar a hombres fieles. Como sabemos, la Iglesia Bautista Reformada, una de las cosas y características y aspiraciones que tenemos, incluso yo en Viña, porque soy el único pastor de esa iglesia, es que hayan otros hombres fieles. Porque reconocemos que nosotros no somos capaces y tampoco tenemos toda la sabiduría, sino que necesitamos a otros hombres fieles. Que nos ayuden, que nos pastoreen, que nos guíen, que también enseñen, etc. Y toda la tarea pastoral. Y esa es la aspiración. Pero además, Pablo aquí está haciendo, y esto se ha comentado varias veces, que Pablo aquí está viendo a través de las generaciones. Está viendo, siempre se dice, 4 generaciones. Tenemos Pablo, Timoteo que enseña a hombres fieles, y esos hombres fieles le enseñan a otros hombres fieles. O sea, hay 4 generaciones en su mente. Y está diciendo, ¿qué debes hacer? Debes transmitir esta doctrina a esos hombres fieles. O sea, es mirar a largo plazo. Una de las tareas pastorales no es solo preocuparse de la iglesia local, lo cual por supuesto es algo muy importante, sino que también mirar a largo plazo. Si pensamos en los ministerios que admiramos, ya sean chilenos o del extranjero, ¿qué han hecho ellos? Mueren, ¿cierto? Y muchos dejan su nombre. ¿Por qué? Pero no solamente por perpetuar su nombre, sino que lo que buscaban es que mirar a largo plazo es preparar a hombres fieles para el futuro. Porque yo me voy a morir, todos aquí nos vamos a morir, si es que el Señor no viene antes, pero puedo dejar a otros hombres fieles que sigan haciendo esa tarea. Entonces, una tarea pastoral es mirar así, es mirar en la fe en ese sentido. Es decir, voy a preparar a otros hombres fieles para que sigan haciendo la obra del Señor en este mundo. Es mirar desde esa perspectiva. Entonces, una de las tareas que tiene nosotros los pastores, y hoy nuestro hermano Hugo va a tener esa tarea sublime de fortalecerse en la gracia de Dios y entonces preparar a hombres fieles.
Él puede decir, yo puedo decir, todos podemos decir, oye, yo no soy capaz de hacer eso. Amén, hermano, yo tampoco soy capaz de hacer eso. Pero ¿qué le dice Pablo primero a Timoteo? Fortalécete en la gracia de Dios. La gracia de Dios sí puede ayudar a hacer eso, claro, porque Dios es poderoso y hace cosas de maneras que ni siquiera nosotros entendemos. Pero eso es el poder de Dios, que no está en nosotros, que no depende de nosotros, sino que es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces luego Pablo va a pasar, ahora nos vamos a mover del versículo 3 al versículo 6, donde Pablo va entonces aquí a usar distintas analogías para entonces hacer pensar a Timoteo lo importante y esforzado que tiene que ser esta tarea, ¿ya? Entonces Pablo aquí va a usar 3 analogías. Veamos entonces, nos dice el versículo 3. Dice, sufre conmigo penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que reclutó como soldado. Ahí tenemos la primera analogía, que es que Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe actuar como un soldado cristiano. Ahora, Pablo conocía bien esta ilustración porque Pablo era ciudadano romano, todo ciudadano romano, conocía el ejército romano, conocía las legiones romanas, conocía más o menos cómo funcionaban los soldados romanos. Entonces le va a querer transmitir esta idea. Tú, Timoteo, debes ser como un soldado cristiano, que lo que debe hacer, nos dice en el verso 4, reforzando esta analogía, que debe ser alguien que no se involucra en las cosas cotidianas de este mundo, sino que se enfoca en la tarea que se le fue dada. ¿Cuál es la tarea que se le fue dada? Es pelear. Pelear como un buen soldado y proclamar el mensaje del Evangelio como un buen soldado, enfocándose en lo que se le fue llamado. Ahora, esta imagen de soldado en la Escritura no se usa una vez, sino que se usa en varias ocasiones, tal como leyó nuestro hermano hoy en Efesios capítulo 6, versículo 10. Hacia adelante tenemos la famosa ilustración de la armadura, que me imagino todos o conocemos o ubicamos, ¿cierto? Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo dice lo siguiente: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho puedan estar firmes. Bueno, y ahí va a seguir la descripción. Pero el punto es este. Tenemos como cristianos que usar una armadura. ¿Por qué? Porque somos soldados cristianos y lo que tenemos que hacer es pelear. Hay un mundo espiritual, que no hay que exagerarlo como algunas doctrinas extrañas, sí, pero hay un mundo espiritual el cual nosotros tenemos que combatir y pelear con la armadura del Señor. Esa es la idea, simplemente la idea. Tú, Timoteo, tienes un objetivo como soldado cristiano, no enredarte en otras cosas más que lo que te he llamado. ¿Cuál? ¿A qué te he llamado? A pelear, a luchar, a involucrarte en esta guerra espiritual por la salvación de las personas, de proclamar el mensaje, y eso va a traerte muchos problemas. Porque va a ser especial para Dios, como me dijo un hermano hace muchos años, tú vas a ser especial para Dios, pero también va a ser especial para Satanás. Va a estar en las primeras filas como soldado. Y entonces Dios te va a usar, pero Satanás te va a tentar. Dios te va a usar con poder, pero Satanás va a estar ahí para atentar, para estar contra ti. Porque tú estás adelante llevando la obra del Señor. Hay un famoso libro escrito por William Gurnall, La armadura de Dios, o El cristiano con toda la armadura de Dios, donde él describe en detalle lo que dice aquí en Efesios capítulo 6 y va dándonos muchos ejemplos, pero una de las frases buenas que dice aquí es, por ejemplo, esta, dice: tu estado en esta vida se describe con la palabra lucha. Aunque a veces este término se utiliza para definir una forma de deporte, aquí se refiere a la dureza del encuentro con el enemigo. Aquí abajo el cristiano nunca está tranquilo, tenga prosperidad o tenga adversidad. En cualquier caso ha de emplear mucho esfuerzo para evitar el orgullo y la complacencia en una situación y mantener la fe y la paciencia en otra. La disciplina de la guerra humana es muy estricta en este caso, dice el autor. Algunos se han enfrentado a la tribuna militar y a la muerte, aunque hayan derrotado al enemigo por haberse olvidado de su rango o de su deber de actuar contra las órdenes.
Él dice, fíjense, la vida cristiana ya en sí es una vida dura y difícil. Si es que le contaron el cuento de que todo va a ser color de rosa, no es verdad. No es verdad. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana tiene tentaciones. Ahora, imagínense para el ministerio pastoral. Más aún. Más aún. Es una guerra espiritual difícil, que requiere disciplina, que requiere trabajo, que requiere pelear, que requiere luchar. Eso es lo que define tu vida cristiana, luchar contra el mal, el pecado, que está en ti, en el pecado remanente, que está en el pecado de este mundo, y que debes predicar contra eso. Y eso dice este autor. Entonces, un pastor debe enfrentarse a la guerra de este mundo, al pecado y a Satanás. ¿Con qué? ¿Con qué debe enfrentarse a eso? Con la armadura de Dios, oración, la palabra, congregarse, tener otros hermanos que te apoyen, que estén al lado tuyo para enfrentar en medio de las dificultades o de las luchas que yo tenga. Debe ser un soldado de Jesucristo. Me acuerdo de un hermano, me contó una historia, bueno, él tiene un trasfondo donde tuvo que ir a la guerra, no se conoce mucha gente así, pero él tuvo que ir a la guerra y contaba cuando, estando en una isla, vamos a dejar fuera los detalles, estando en una isla, venían con una metralleta, no sé mucho de armas, pero de un helicóptero, apuntan con una metralleta hacia abajo, y entonces él dice que cuando disparaban en ese momento uno tenía que apegarse así y las balas pasaban de arriba hacia abajo. Dice, si yo me movía 1 centímetro, moría. Obviamente algunos morían en eso, porque algunas caían por ahí. Y él contaba lo traumante que fue ese momento. Pero hablábamos de cómo podría uno ilustrarlo a través de la vida cristiana. Si yo descuido un poco mi vida cristiana, si yo descuido un poco en la guerra en que estoy involucrado y no estoy atento, una bala va a entrar. Algo me va a dañar y puede ser fatal. Porque eso es la guerra cristiana. Un pequeño descuido en el ministerio pastoral, y me imagino han visto casos, ¿cierto?, es que uno podría caer y ser dañado el Evangelio, ser dañado Cristo, ser dañada la iglesia, ser dañada la vida de aquella persona. ¿Por qué? Porque eso es la vida cristiana. Tiene de esa guerra espiritual que como cristianos enfrentamos. Entonces, un pastor se va a enfrentar a esto. Mi hermano, hay que pensar, ¿estamos preparados para sufrir? ¿Estamos preparados para experimentar la negación, los dardos, la traición, la gente mal agradecida, el abandono? Todo eso para un pastor se vuelve parte cotidiana. Y para poder enfrentar eso, para poder luchar contra eso y no sentirse herido y no sentirse frustrado por esas cosas, ¿qué necesita? Lo que dice Pablo al principio, fortalecerse en la gracia de Dios. Encontrar fortaleza en el Evangelio. Y en el verso 5 Pablo entonces va a usar otra analogía, la analogía del atleta. Aquí Pablo nuevamente, periodo del primer siglo, él conocía bien los juegos de aquella época, los juegos que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos o los Juegos Hídmicos que se hacían en Corinto. Él los conocía bien y sabía de estos juegos, entonces conocía también cómo funcionaban y por eso él usó esta misma ilustración del atleta. El que compite debe competir según, ¿cierto?, las reglas o según las cosas determinadas que se hacían en esos juegos. Y nuevamente Pablo no solo usó esta analogía en una ocasión, sino que la usó en varias ocasiones. Y una de ellas, donde usó extensamente y mezcló incluso varias imágenes, es cuando en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, habló nuevamente de esta analogía. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Ya? Ahora hay que tomar esto como lo que es, una analogía. ¿Ya? Algunos sacan esto y piensan que hay que golpear el cuerpo, ya otros piensan que se pierde la salvación. Ya, no, hay que sacarse esa idea porque está usando una analogía. Las analogías son para tomarlas como analogía, que es para ilustrar algo. Entonces, Pablo mezcla aquí
algunas imágenes, ¿cierto? Toma al boxeador, toma al atleta, ¿cierto? Imágenes que va mezclando. Pero ¿cuál es la idea simplemente? La idea es que una persona que es cristiana y que actúa como atleta debe seguir las reglas que se han dado para yo actuar como ese atleta. ¿Y cuáles son las reglas? Bueno, las reglas son predicar el mensaje del Evangelio. Yo tengo que predicar el mensaje del Evangelio. Si yo voy a ser un atleta cristiano y voy a querer honrar al Señor, tengo que predicar y enseñar la verdad del Señor. En otras palabras, predicar la sana doctrina. Y eso es lo que debe hacer un atleta. Está predicando la sana doctrina, está viviendo conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces eso es lo que le dice Timoteo. Es la responsabilidad que él tiene como pastor, es predicar la palabra del Señor. También podemos pensar que la forma de predicar la palabra de Dios, la motivación que debe haber en alguien para actuar como un atleta que sigue las reglas, es que debe predicar ese mensaje con amor. O la motivación debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. No debe ser por competencia, no debe ser por vanagloria, no debe ser por reconocer aplauso, por querer ser famoso. No, esa no es la motivación. La motivación es la gloria de Dios. La motivación es la edificación de la iglesia. Eso es lo que hay o debería haber en un corazón pastoral. Es alguien que quiere que las personas conozcan el reino del Señor. Y examinar entonces el corazón constantemente, que es lo que tiene que hacer un pastor, examinar constantemente cuál es la motivación que me está llevando a predicar la palabra del Señor. O ustedes como hermanos, ¿cuál es la motivación que tienen cuando predican, cuando le hablan a otros? ¿Quieren demostrar que son muy reformados y saben mucho? ¿O aman a la persona y dicen, queremos que conozca realmente el Evangelio? Queremos que conozca realmente la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Si tú quieres competir según las reglas, estas son las reglas. Debes esforzarte en predicar el mensaje del Evangelio. Y debes también pensar que debes hacerlo no cayendo en ningún exceso, ni en legalismo, ni en libertinaje, sino que debes siempre poner el Evangelio en el centro. Eso es lo que debe motivarte a predicar. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, compórtate y vive como un atleta cristiano. Esfuérzate en hacer esta tarea, porque este es el llamado que tú tienes. Y eso es lo que debe hacer constantemente un pastor o los hermanos. Preguntarse, ¿realmente estoy corriendo esta carrera según lo que la palabra de Dios dice? ¿O según mis propias ideas? ¿O según lo que la palabra del Señor realmente ha establecido? Siempre me ha gustado el ejemplo de Usain Bolt, que es un negrito como yo, que le gusta correr, el cual tiene unos pies bien largos, ¿cierto? Me imagino que lo conocen. Y él cuenta, cuando le preguntan cómo es su entrenamiento, él cuenta cuánto entrena, todo el año, entrena. Y él dice en una entrevista que él entrena todo el año para correr 40 segundos, 50 segundos. Y dice, y hay personas que por querer hacer algo y frustrarse a la primera, ya no hacen nada. O sea, dicen, en el fondo lo que él quiere decir es, ¿saben qué? La gente no tiene perseverancia, la gente no se esfuerza. Hay gente que dice, quiero, no sé, bajar de peso, quiero ir al gimnasio y, no sé, voy una semana y ya esto no es para mí. O dice, quiero leer más y leo un párrafo y listo. O sea, estamos en una cultura que no quiere esfuerzo, no quiere sacrificio, no quiere mayor esfuerzo y sacrificio en las cosas que tiene que hacer. Sin embargo, si yo quiero ser un atleta cristiano y quiero esforzarme y glorificar al Señor, requiero disciplina, requiero esfuerzo, requiero tiempo. Y las cosas no se van a dar inmediatamente, no va a haber resultado inmediatamente, sino que tengo que esforzarme. Y ese es un buen ejemplo de alguien que no sé si es cristiano, pero que ejemplifica bien lo que es ser un atleta. Esforzarse, y luego la corona que el Señor nos va a dar en su presencia se nos será entregada. Y eso es lo que dice Pablo. He terminado la carrera, estoy esperando simplemente esa corona. En el verso 6, entonces Pablo usa la tercera y última analogía, donde nos dice que un siervo de Dios, entonces, debe ser como un labrador que trabaja. Un labrador que trabaja. La imagen del agricultor era muy familiar para todas las personas del primer siglo y tenía que ver con el trabajo duro. El trabajo duro y la paciencia. La usa también el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7 nos dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello,
hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces hay dos elementos aquí. Uno es el trabajo duro. El ministerio pastoral requiere un trabajo duro. Es esforzarse una y otra vez en hacer lo mismo. A veces va a predicar y no pasa nada. A veces va a discipular y no pasa nada. A veces va a esforzar tiempo, sacrificio, esfuerzo en ciertos hermanos y después esos hermanos quizás hasta se vayan de la iglesia. Es trabajo duro. No es fácil. No es algo simple, sino que el trabajo es difícil, es duro, como un labrador que trabaja la tierra. Hay tierras más fáciles, hay tierras más difíciles. Hay tierras que dan más fruto, hay tierras que no dan tanto fruto. Y hay que trabajar y esforzarse constantemente en ese trabajo. Y eso es lo que hace un agricultor. Y lo segundo es tener paciencia. La paciencia, en nuestra cultura que es difícil. Todo lo queremos instantáneamente. Todo lo queremos inmediatamente. Pero no, el ministerio pastoral no funciona así. Y la vida cristiana no funciona así. Se requiere tiempo, paciencia, esfuerzo. Y el Señor a su tiempo va a dar frutos. Entonces, Pablo le dice aquí, debes trabajar, pero trabajar con la esperanza de que Dios va a dar frutos. Por eso Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no es el que planta, no es el que riega, sino es Dios quien da el crecimiento, usando la misma idea de un agricultor. Entonces, mi hermano, como cristianos, y específicamente nuestro hermano Hugo, como futuro pastor de esta iglesia, va a tener que trabajar de forma ardua. Va a tener que esforzarse en los corazones de los hermanos, va a tener que tener paciencia con la membresía o las personas que lleguen a esta iglesia. ¿Y qué va a pasar cuando no haya resultado de forma inmediata? ¿Qué va a suceder cuando en todo ese esfuerzo y sacrificio, en vez de avance, va a haber como retroceso de repente? Va a sentir que los hermanos no están escuchando la exhortación. Si cae en frustración y en amargura, entonces no va a estar aplicándose el Evangelio. Porque el Evangelio nos recuerda que el Señor va a dar su fruto a su tiempo. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con esperanza. Trabajar con la esperanza que el Señor va a obrar en los corazones de tal manera que realmente vamos a ver frutos. Pero cuando Dios quiera. Y por eso nosotros, hermanos, no controlamos la obra del Señor. Nosotros no tenemos el control de la obra de Dios. Él es el que tiene el control. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y cuando lleguen esos momentos difíciles, duros como labrador, ¿qué tiene que hacer nuestro hermano? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Encontrar fortaleza en la gracia de Dios. Nuevamente mirar y apuntar al Señor, a Dios. Ahora es interesante cómo Pablo termina aquí, o por lo menos para mí siempre ha sido interesante, cómo Pablo termina esta sección, ¿cierto? Usando las analogías, pero luego en el versículo 7 y 8, donde nos movemos ahora, le dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Finaliza Pablo aquí con dos pensamientos. El primero, que está en el verso 7, que le dice, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Yo acabo de explicarle esta analogía, ¿cierto? Y hacer aplicaciones, pero Timoteo en ese momento la estaba leyendo o escuchando de forma inmediata y lo que tenía que hacer era meditar en ello. Por eso le dice, considera, que es medita en esto, analiza esto y que el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, ¿quién es el que nos da entendimiento? Es el Señor, porque usted puede leer la Biblia, hacer todo el ejercicio intelectual, si usted quiere interpretar y todo el tema, pero ¿quién es quien ilumina nuestra mente? Es el Señor. Entonces Timoteo le dice, mira, te doy estas verdades, pero que el Señor te dé entendimiento, que Él abra tu mente y te haga entender e ilumine tu vida de lo que yo te estoy diciendo. Similar a lo que dice la Escritura en Proverbios 2:6, donde nos dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O lo que le pasó a los discípulos en el camino de Emaús, cuando ellos, el Señor le había dicho todo, y en el capítulo 24, versículo 45, dice que el Señor les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. O sea, Él le iluminó la mente. El tema de estudiar la Biblia no es meramente un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual. Es el Espíritu Santo guiándonos y dándonos claridad y entendimiento.
Y por eso Pablo le dice, mira, considera todo lo que te he dicho, estas analogías, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Y le dice después, ¿cierto? Acuérdate de Jesucristo. Y ahí describe, ¿cierto?, a Jesucristo con dos frases. Primero, la idea de acuérdate de Jesucristo es lo siguiente: ten en mente a Jesucristo. Ten en mente a Jesucristo, Timoteo. Considera y ten en mente a Jesucristo. Y le dice entonces, porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, lo cual es una alusión obvia a la resurrección, ¿cierto?, corporal de nuestro Señor Jesucristo, y que quiere decir que el Señor venció a la muerte y al pecado y ha triunfado contra toda potestad. Él tiene el poder. Y luego la segunda, que es más disputada entre los estudiosos, es ¿qué quiere decir, cierto, esto de descendiente de David conforme a mi evangelio? Ya aquí no hay mucho acuerdo. Algunos creen que está hablando de un antiguo credo, otros dicen que está hablando de la humanidad de Cristo, pero es mejor considerarla combinándola con la analogía de la fe, o sea, comparar escritura con escritura. Romanos 1:13 nos habla de que Jesús viene de la descendencia de David, por tanto es mejor entenderla como que simplemente está enfatizando esto, que Cristo viene de la descendencia de David y Él ha cumplido todas las promesas que estaban en el antiguo pacto y que ahora se cumplen en las expectativas que el pueblo tenía. En otras palabras, está diciendo que Cristo, como el descendiente de David, está cumpliendo todas las profecías acerca de Él como descendiente de David que vendría. Ahora, ¿por qué Pablo le estaría diciendo esto? ¿Por qué estaría finalizando aquí o diciendo estos pensamientos finales? Lo estará diciendo porque está recordándole a Timoteo que el mejor soldado no va a ser él. Él va a fallar, él va a ser herido, él va a pecar probablemente, pero el mejor soldado es Jesucristo. Él es el que ha vencido. Él ha entregado su vida en esta guerra y ha muerto, pero no solo ha muerto, ha resucitado. Entonces Él, como buen soldado, ha vencido todo, ha vencido a todas las potestades de este mundo, a Satanás y al pecado, y en Él está la victoria. Pero además, Él es el mejor atleta, porque Él va a fallar como atleta, pero Cristo ya venció. Cristo no solo recibe una corona, recibe todas las coronas. Y Apocalipsis nos dice, y le entregamos todo y lo adoramos, claro, porque Él es el Salvador, Él es el poderoso, pero además Él es el labrador. Yo trabajo y mi Padre trabaja, dice Jesús en varias ocasiones, dice que Él es la vid verdadera. Habla de que Él es este verdadero Señor que ha venido y viene a salvar a su iglesia. Él es el mejor que ha muerto, se ha entregado y con esperanza trabajó, murió y resucitó, porque Él mismo va a regresar por su iglesia. Va a venir a buscarnos a nosotros, hermanos. Y por eso los pastores debemos trabajar con esta visión, acordándonos de Jesucristo, teniendo en mente a Jesucristo, que no está en nosotros la gracia, el poder y la fuerza, sino que está en el Señor, y nos fortalecemos en ella para vivir y esforzarnos en este ministerio que se nos ha entregado. Recordemos, para finalizar, las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 1 al 4, donde nos dice esto a cada uno de nosotros y especialmente a los pastores. Primera de Pedro 5 dice: por tanto, a los ancianos de entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que se les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes reciban la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, que el Señor guíe a su futuro pastor, Hugo, en esta tarea sublime. Que lo ayude siempre recordando que es el poder de la gracia de Dios actuando en sus vidas y también que Él va a recibir y va a ser llamado por el Señor cuando regrese para dar cuenta de esta labor sublime al cual ha sido llamado.